hubiera dado, escuchen bien, me hubiera dado el volumen y me hubiera dado el goteo, hubiera sido 20 gotas. Yo tengo que calcular qué cosa, tiempo, ¿cierto? O también puede ser que me hubiera dado volumen y goteo, y resulta que ahí tendría que calcular qué. Si me hubiera dado volumen y goteo, hubiera tenido que calcular qué. Tiempo. Si me hubiera dado esto, goteo y tiempo, tengo que calcular qué. Volumen. Entonces recuerden esto. Vi que estaban medio confundidos ayer. Entonces, recuerden que este goteo, hay a veces que lo confunden. Este goteo, cuando yo tengo que calcular goteo tal como es esto, aquí esto se llama goteo. Y recuerden bien, el goteo puede ser en gotas o puede ser en microgotas, ¿o no? En microgotas. Y recuerden que arrastrado, como yo siempre digo, gotas, para que caigan gotas quiere decir que yo utilizo un equipo, y ese equipo se llama el de ¿no es cierto? Y si yo quiero hacer el cálculo de microgotas, quiere decir que yo debo de utilizar ¿qué cosa? ¿El equipo del volumen o del volumen? Ahora bien, entonces, recuerden que si yo utilizo el equipo de gotas, quiere decir que cuando yo hable, porque yo siempre he dicho que con este goteo viene arrastrado la constante. Si son gotas, va a ser la constante. Si son microgotas, la constante va a ser 1. Entonces aquí la constante es 3, ¿no es cierto? Y aquí la constante es 1. Para entender bien esto. Entonces, recuerden, una cosa es goteo y otra cosa es gotas. Las gotas es parte de quién? Del goteo. Como también lo hace parte del goteo las microgotas. Entonces, de hecho, recuerden bien, si está a mi libre decisión de utilizar la fórmula de gotas o la fórmula de microgotas, recuerden que a eso la acompaña ¿qué cosa? ¿El equipo o no? Si yo quiero hacer el cálculo en gotas, se sobreentiende que yo estoy instalando un equipo de qué? De velocristis, ¿sí o no? Y que la fórmula va a ser una de la que ya vamos a ver. De hecho, la fórmula para hacer el cálculo de goteo en gotas, ¿cuál va a ser la fórmula? No, en gotas, porque esto ya se en gotas viene de goteo o no. Acabamos de repetir, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular gotas? De hecho, aquí está el equipo, ¿no es cierto? Aquí está el equipo. Quiere decir que yo estoy utilizando este equipo o voy a utilizar este equipo. Entonces, recuerden que aquí dice gotas. Entonces, para yo calcular gotas, sé que esto es igual a... Tienen que responder a una fórmula. El volumen para tiempo constante. Puede ser constante por tiempo, no hay problema. Y después recuerden que yo soy quien resuelve esto. Y tienen que resolverlo haciendo una interpretación concienzuda. Porque lo que ustedes van a hacer es resolver una fórmula o no. Una fórmula en donde el volumen, para pasar ese volumen y para pasarlo en ese tiempo, ustedes lo van a pasar aplicando fórmulas de qué? De gotas, ¿o no? Porque simplemente le van a instalar este equipo. ¿Es así o no es así? No pueden estar con equipo cambiado. Entonces va a ser el equipo de gotas. ¿Y aquí cuál es la fórmula del equipo para calcular en gotas? En donde yo tengo que utilizar este equipo. Recuerden que dicen, tienen que responder, la fórmula responde a las preguntas que ustedes tienen que irlas analizando e interpretando. La fórmula te dice qué volumen deseas pasar al paciente. ¿Qué volumen desean pasar al paciente? 240. Son 240, ¿no es cierto? Y te dice, ¿y en qué tiempo lo deseas pasar? Entonces tú dices en 8 horas, pero recuerden que también hay que tomar en cuenta a la constante o no. Que lógicamente que si estamos calculando gotas y hemos dicho que la constante es 3. O pudo haber sido 3 por 8 también, ¿no es cierto? Entonces aquí esto es igual a 240 dividido para 24. Esto es igual, 240 para 24 es igual a 10 ¿qué? Va a ser igual a 10 gotas por minuto, ¿o no? ¿Y por qué esas 10 gotas por minuto a mí estoy segura que me van a llevar a pasar los 240? Porque esto que yo hice, este cálculo quiere decir que estas 10 gotas por minuto, teniéndolas controladas durante 8 horas, va a permitirme pasar ¿cuánto? 240. Eso es fijo. O sea, eso dice la manera de cómo yo puedo comprobar esto o no. Y decimos que multiplico 10 por 24 y te da 240. Eso es lo que decimos.
en teoría. Pero recuerden también que para esto, yo también les voy a pedir que recuerden esto. Este cuadrito también es importante que ustedes lo tengan presente. Y vamos a decir que 1 mililitro es igual a ¿qué? A 20 gotas. A 20 gotas, ¿o no? Sí. Y también decimos que 1 mililitro es igual a ¿qué? A 60 microgotas. ¿Y aquí qué quiere decir estas gotas? Esta constante 3, que una gota es igual a ¿qué? Que una gota es igual a ¿qué? Una gota es igual a 3 microgotas. 3 microgotas. Esto también es importante, ya le voy a decir por qué tienen que tenerlo presente, porque eso lo vamos a necesitar más adelante cuando nosotros querramos, necesitemos pasar un medicamento en ciertos minutos o en un tiempo determinado. Importante tener presente eso. Entonces ya hemos dicho que aquí es igual a esto a 10 gotas por minuto, y si yo quisiera confirmar o comprobar, yo digo, si lo tengo a 10 gotas por minuto, bueno, la forma como nos han enseñado es 10 por 24 y me da los 240. Pero recuerden que este 24 responde a ¿qué? A una parte de fórmula en donde dice que se multiplica el tiempo, pero es por la constante, ¿o no? ¿Sí o no? Esto es resultante del tiempo por constante. Yo siempre digo, el tiempo, pero con la constante lo va arrastrando el equipo. ¿Qué equipo está instalado? Uno de monocrisis, ¿cierto? En donde la constante hemos dicho que es 3. Ahora, eso por el lado de las gotas. Y por el lado de la otra fórmula que yo pude haber, que también pude haber optado para resolver esto, ¿cuál es? Es de las microgotas, ¿no es cierto? Microgotas. Y recuerden que así mismo decimos en las microgotas, la fórmula es volumen para tiempo por constante, ¿o no? O volumen también puede ser para constante y por tiempo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Y aquí te dice exactamente lo mismo. De la fórmula te dice, a ver, tú me dices que quieres pasar 240 ml en 8 horas, 240 de dextrosa en 8 horas a ese paciente, perfecto. Entonces la fórmula te ayuda y te pregunta, ¿y qué volumen deseas pasar? Le decimos 240 o no. Y a la fórmula mismo te va preguntando, bueno, ¿en qué tiempo lo deseas pasar? Nosotros, ¿qué decimos? En 8, ¿o no? Pero también te dice, tienes que recordarla la constante. ¿Qué es eso? ¿8 por cuánto? Por 1. 8 por 1, 8. 240 para 8, esto es igual a 30 microgotas por minuto. Donde ustedes le pusieron 30 gotas, están dañando totalmente esto, ¿o no? Sí, porque una cosa es 30 gotas, otra cosa es 30 microgotas. Y prueba de ello es esto. Pongan atención, por favor. Miren, ¿qué diferencia encuentran entre las gotas o qué relación encuentran entre las gotas y las microgotas? ¿Cómo podrían relacionar este 10 y este 30? No es por cada 10 gotas, la respuesta es que por cada gota están pasando 3 microgotas, ¿o no? Por eso es que entonces, si aquí está a 10 gotas por minuto, si yo mentalmente convierto esas gotas, esas 10 gotas las convierto a microgotas, ¿en qué se convierten? ¿En 3? A esas 10, ¿en qué se convierten? En 30 microgotas, ¿o no? Y yo lo que les quiero decir, esto que se aprendan de aquí en adelante es esto. Cuando nosotros mencionemos el término microgotas por minuto, escuchen bien, microgotas por minuto, es como que ustedes en una hora estén hablando de ml por hora. O sea, en una hora van a ser 30 ml por hora. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué van a ser 30 ml por hora? Y siempre va a ser así. Cuando ustedes están viendo que está pasando una solución, si por ejemplo dijera 50 microgotas por minuto, yo les digo automáticamente, ahí son 50 ml por hora. Porque les estoy diciendo que las microgotas por minuto son igual a ml por hora. Si hubo una solución que está pasando a 70 microgotas por minuto, yo les digo, ahí está, ahí en una hora son 70 ml por hora. Pero hay una forma de confirmar lo que yo estoy diciendo. Así mismo, si yo veo ahí que dice a 100 microgotas por minuto una solución, yo les digo a ustedes, ahí son 100 ml por hora.
Recuerden bien y hagan la diferencia. Una cosa es decir microgotas por minuto, porque ya estamos hablando de 60 segundos o no. Y otra cosa es decir ml por hora, porque en la hora estamos hablando de 60 minutos. 60 minutos. Entonces eso es importante que ustedes tengan bien claro, porque siempre yo les voy a decir, las microgotas por minuto van a ser igual a ml por hora. ¿Cómo lo confirmo? Ahora va. Entonces yo he dicho microgotas por minuto, en teoría yo he dicho esto, ¿verdad? Microgotas por minuto son igual a ml por hora, que en este caso son 30, ¿sí o no? O si no, si lo dejo como microgotas por minuto, yo les tendría que decir que eso es igual a ml por hora, ¿o no? ml por cada hora. Por eso es que les estoy diciendo, si ya nos vamos al ejercicio, ahí como dice 30 microgotas, yo haciendo valer lo que estoy diciendo, diría que las 30 microgotas por minuto es igual a 30 ml por hora, ¿o no? ¿Por qué? Porque si fueran 30 ml por hora, ¿cuántas horas va a pasar a 30 ml por hora? Las 30 microgotas, si se convierten en una hora en 30 ml, por las 8 horas, ¿cuánto va a ser 30 ml por 8? Van a ser 240, sino que aquí lo decíamos de una forma como, hablando de microgotas por minuto, ¿verdad? Pero en realidad estas son ml, nosotros deberíamos de tomar en cuenta que son ml ¿por qué? Por hora. Entonces, ¿y cómo lo puedo confirmar? Así de simple, partiendo de este recuadro. ¿Qué dice el recuadro? Que un ml, y ahí parto para confirmar esto. Dice que un ml tiene ¿cuánto? 60 Estamos hablando de microgotas. Un ml es igual a 60 microgotas por minuto o no? Perdón, es igual a 60 microgotas. Yo quiero saber en 30 microgotas, que están pasando en este caso es por minuto, ¿cuántos ml están pasando? Resuelvan esto y díganme cuántos ml, pero aquí serían ml por minuto, ¿o no? Porque son 30 microgotas por minuto. Entonces, ¿cuánto está pasando? Si son 30 microgotas por minuto, ¿lo multiplico por cuánto? Por 1. Por minuto lo multiplico por 1, un ml, y lo divido para 60. ¿Qué elimino? Elimino las microgotas porque yo estoy preguntando en 30 microgotas cuántos ml hay. Entonces elimino las microgotas y esto es igual a 30 por 1, 30. 30 para 60. Están pasando 0,5 ml por minuto. Y yo si quiero saber cuántos ml están pasando por hora, ¿qué significa esto? Que tengo que multiplicar el 0,5 por cuánto. 0,5, multiplíquelo por 60 y dígame por 60 minutos y dígame cuánto pasa. 30. ¿Se está cumpliendo lo que yo dije en la teoría? ¿30 ml por hora sería o no? Pregunto. Sí. A ver, dicho eso, yo les voy a decir que la solución arrojó 50 microgotas por minuto. Digamos que así está el resultado, ¿verdad? Y van a hacer ustedes la práctica. Yo digo que nos salió 50 microgotas por minuto. Y yo les digo, si es que eso la tiene un paciente, les digo, está 50 microgotas por minuto. Yo les digo, esos son 50 ml por hora. Y les pido a ustedes que confirmen que en realidad son 50 ml por hora. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que confirmarlo. ¿Y cómo lo confirmo? Lo van a tener que hacer porque eso lo van a tener que hacer en algún momento, en algún test o en algún examen. Por minuto son ml por hora. Y dijimos que estaba pasando a ¿cuántas microgotas? 50. ¿Cuántas microgotas pasa el ejercicio? 50. Son 50 microgotas por minuto, yo les digo eso es 50 ml por hora. Y serían, si trabajan 6 horas, ¿cuántos serían? Yo les digo que son 300, confirmen. Sí. Confirmen. Yo les digo que son 300, ¿o no? Si trabajan 8, yo les digo que son 400, ¿o no? Y si yo les digo que si ustedes trabajan 12 horas, trabajan 12 horas, ¿cuánto es? Era 40, ¿verdad?
50. Si trabajan 6 horas será 300. Si trabajan 8, 400. Si trabajan 12, 600. ¿O no? Porque están confirmando. ¿Por qué lo están confirmando? Porque parte de que un ml tiene ¿qué cosa? De que un ml es igual a 60 microgotas por minuto. ¿Ya cómo está pasando el goteo en el paciente? ¿A 50 o no? Yo quiero saber en 40. Yo quiero saber en 50 microgotas por minuto cuántos ml pasan por minuto. ¿Cuántos ml pasan aquí en 50? 0.83 ml por minuto. ¿Y en una hora cuánto pasa? ¿Cuánto? 49.8, que estamos prácticamente en los 50 microgotas por minuto, que serían los 50 ml por hora. Bien, entonces, yo voy a hacer la pregunta ahora sí. Recuerden que así como dije, las microgotas por minuto son ml por hora. Ahora voy a hacer un ejercicio y va a ser solamente mental. Yo digo, muy bien, ya vamos a hacer las 10 gotas. ¿Por qué las 10 gotas me llevan igualito a los 30 ml por hora? Porque yo lo puedo hacer mentalmente, sí o no, sin necesidad de hacer este ejercicio. Porque yo convierto rápido las gotas por minuto, las convierto ¿a qué? A microgotas. Si son 10 microgotas, 10 gotas por minuto, serían 30 microgotas por minuto. Y al estar hablando de microgotas por minuto, ya estoy hablando de ml por hora, ¿o no? Y lo hice rápido. ¿Y para qué me sirve esto? Porque recuerden que cuando ustedes trabajan, claro, mientras son estudiantes tienen un paciente, pero cuando son internos ya los mandan a trabajar con un servicio completo, cuando falta el personal, o cuando ya son internos o cuando van a su año de salud rural ya tienen que hacerse cargo de un ser